Hola, soy José Menagil, fundador de estrategias de marketingonline.com y te doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Esta nueva lección que estamos viendo en este curso gratuito, en donde vamos a hablar exactamente de cómo diferenciar tu empresa en Internet. La ventaja que nos da Internet en este caso es que podemos acceder a podemos llegar a muchos clientes, incluso en el mundo entero. La otra, o la desventaja en este caso, es que vamos a competir con cientos y miles de empresas que hacen muchas veces lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros. ¿Cómo podemos diferenciarnos? ¿Cómo podemos conseguir que el cliente sepa diferenciar por qué puede contratarnos a nosotros o por qué debe contratarnos a nosotros en vez de a nuestra competencia? Para ello vamos a hablar hoy de una herramienta en concreto que nos va a ayudar a diferenciarnos de esa competencia. Y es el storytelling, el hecho de contar historias. Así que vamos a la presentación y vamos a ver cómo puedes diferenciar tu empresa utilizando el storytelling. Bien, pues en esta presentación, en este vídeo, vamos a hablar del storytelling y cómo puedes utilizar el storytelling como una herramienta para diferenciarte de tu competencia. Pero quizá estés viendo el vídeo y te estés preguntando, ¿pero de qué me hablas? No sé qué es el storytelling. Bueno, pues el storytelling es básicamente el arte de contar historias, de comunicar algo, ya sea a un cliente o potencial cliente, a una persona, a un niño pequeño, contando una historia. Y es que el storytelling ha sido pues el método más eficaz de comunicación que ha existido siempre y que podemos ver desde la prehistoria, viendo las pinturas rupestres. Desde esa época ya contábamos historias, ya queríamos transmitir nuestro mensaje, todo lo que queríamos compartir con otras personas, pues lo hacíamos a través de historias, en este caso dibujando en las paredes esas historias de cómo cazábamos, de cómo recolectábamos, de las herramientas que creábamos. Todo quedaba reflejado en esas historias que pintaban estas personas en las cuevas. O también podemos ver cómo los egipcios, también hace miles de años, pues también todas sus historias las tenían, pues las contaban, en este caso, no tenían libros, las contaban en las paredes de las pirámides y de todos los templos. Podemos encontrar cómo todas esas historias están contadas, en este caso, con pequeños dibujos y con jeroglíficos. Pero siempre, cuando hemos querido contar algo, cuando hemos querido transmitir algún tipo de conocimiento o que alguien aprenda algo, pues el contar historias es la mejor manera de transmitir ese mensaje. Y seguro que igual que te pasa a ti, si tú eres una persona que ha nacido en los años 80 y, por ejemplo, estudiabas biología en el colegio, tenías un libro que tenía a lo mejor 600 páginas, por ejemplo, en el que aprendías cómo funcionaba el cuerpo humano, y yo, en mi caso particular, no me acuerdo absolutamente de nada de lo que me contaba ese libro. Sin embargo, me acuerdo perfectamente de todo lo que me enseñó, lo que vi, lo que aprendí en una serie de televisión de dibujos animados que se llamaba La vida es así, en el que básicamente con historias, a través de dibujos, pues me explicaban lo mismo que me explicaba ese libro de 600 páginas insoportable. Me lo contaban con pequeñas historias, con dibujos animados, desde cómo los glóbulos rojos llevan la sangre, llevan el oxígeno a través de la sangre, cómo las plaquetas reparan una herida, cómo las neuronas llevan los mensajes del cerebro a la parte del cuerpo que le interesa. Y todo esto me acuerdo y se me ha quedado en la cabeza precisamente porque me lo han contado como una historia y me lo han contado de esta manera. Estoy seguro, como digo, si tú has visto esta serie te acordarás perfectamente de esto, y si no, cualquier cosa te darás cuenta de que la mayoría de cosas que acabamos reteniendo y que recordamos están basadas siempre en algún tipo de historia. Y es precisamente por eso por lo que Hollywood, la industria de Hollywood es tan pues en este caso tan rentable, ¿no? Porque a nosotros al final nos gusta que nos cuenten historias. Y os muestro aquí una de las personas que mejor han entendido esto y que han sido uno de los mejores storytellers o contadores de historias, que es Steve Jobs. A pesar, como sabemos, del gran éxito que tiene Apple y de pues todo lo que hacen, una de las maneras, yo creo que de los secretos también ha sido la manera en que nos han contado su historia. Como Steve Jobs, por ejemplo, viendo el discurso que dio en Stanford a los graduados de Stanford, en el que podía haberles contado muchas cosas sobre Apple y cómo había montado Apple, cómo había hecho crecer Apple, y lo que contó fueron 3 historias de su vida en el que, pues que él cree que le influyeron mucho en cómo el resultado que consiguió después con Apple, ¿no? Y que son un poco la moraleja de su vida. Bueno, pues esas 3 historias yo creo que las conoce casi todo el mundo y que ha hecho que mucha gente, pues le tenga mucho más aprecio por Steve Jobs y por Apple y por el mensaje y por todo lo que representa en este caso Apple. Y todo es gracias, como digo, al hecho de contar historias. Y vamos a ver en esta misma presentación, voy a utilizar más ejemplos de Apple.
Pero si queremos contar una buena historia, existe una serie de elementos fundamentales que tenemos que incluir. Lo primero es el protagonista. Toda historia debe tener un protagonista. Tenemos que tener un enemigo. Cualquier protagonista siempre se enfrenta a un enemigo, que puede ser una persona física, puede ser bueno, pues otro tipo de cosa. Luego tenemos un gran problema o un misterio a resolver. Siempre hay algo, algún tipo de trama, algo que el protagonista normalmente bueno, pues al que tiene que enfrentarse, y normalmente el enemigo va a intentar que no solucione ese problema. Y finalmente existe una moraleja de la historia. Cuando terminamos de contar la historia existe algo, una moraleja que, bueno, pues le da sentido a toda la historia. Entonces vamos a analizar cada uno de estos elementos de forma particular. Lo primero, el protagonista. En este caso tengo aquí la foto de Frodo Bolsón, porque esta es una de las historias también más conocidas, ¿no? La historia del Señor de los Anillos, y cómo, bueno, pues Frodo, toda la historia, como digo, es muy larga. Pero en este caso, el protagonista tiene que ser, en este caso, cuando utilizamos nuestras historias como herramienta de marketing, normalmente el protagonista tenemos que centrarnos en que sea nuestro potencial cliente, o que el potencial cliente que va a escuchar la historia se tiene que sentir muy identificado con ese protagonista, porque se tiene que ver precisamente qué es él, ¿no? Y esto es una de las cosas que precisamente de las que habla Stephen King. Stephen King es uno de los autores de novelas más conocidos del mundo y tiene un libro que se llama On Writing, que te recomiendo que leas, sobre todo si quieres utilizar el storytelling y utilizar las historias, en el que en este caso no es una novela, sino que en este caso está explicando, bueno, nos explica un poco su proceso de escritura, de cómo escribe sus novelas, y una de las cosas de las que habla es de cómo él piensa en el potencial, la persona que va a leer ese libro, cómo es, qué piensa, qué tipo de miedos, y de esa manera, pensando en ese potencial lector, en este caso, pues escribe luego la novela, describe las escenas pensando en esa persona, ¿no? De hecho, él cuenta que normalmente su lector ideal es su mujer, y bueno, pues él cuando describe una escena de miedo piensa cómo su mujer reacciona ante diferentes cosas, qué cosas le pueden dar miedo y qué no, y es de esa manera, ¿no? Y en anteriores vídeos de este mismo curso hemos visto precisamente la importancia de saber quién es mi cliente ideal. Pues esta es una de las primeras maneras en las que podemos empezar a sacar provecho a haber hecho un perfil perfecto de nuestro cliente ideal. Es decir, el protagonista de nuestra historia tiene que ser una persona que sea ese cliente ideal. Lo siguiente que tenemos es el enemigo. Siempre, como digo, tenemos que tener un enemigo. Toda historia tiene un enemigo al que se enfrenta el protagonista. Y, bueno, pues también sobre el tema de enemigo se habla en el libro Rework, que también quiero recomendarte, que es de 37 Signals. Y, bueno, pues reúne una serie de principios con los que ellos gestionan su empresa, y uno de los elementos fundamentales también es el enemigo, el elegir una lucha, el ver, bueno, cuando utilizas en tu marketing también tener un enemigo común, y tu potencial cliente también tiene o interpretas que va a ser su enemigo, pues consigues ponerle de su lado, de tu lado en este caso, sin que ellos conscientemente incluso lo piensen, ¿no? El tener ese enemigo común. Si si seguimos con el ejemplo de Apple, vemos como en los años, creo que son los años 70, bueno, pues Apple lanzó una campaña que se hizo, es muy famosa y se utiliza en ejemplos de publicidad, de cualquier escuela que estudie publicidad, en la que se estudie publicidad, de cómo Apple, que era la pequeña empresa, la empresa startup que empezaba de cero y luchaba contra un enemigo común, que era IBM. Y en el anuncio que crearon, bueno, pues representa precisamente esa figura, ¿no? Como IBM es el enemigo, está controlando a toda la sociedad, todos son como robots, y aparece esa pequeña esperanza, esa pequeña marca, que en este caso está representada, Apple, que es representada por esta chica, que llega con un mazo y acaba destruyendo al gran dominador, ¿no? que es IBM, ¿no? En este caso, bueno, pues Apple puso enfrente, él se pone enfrente de IBM, y todo el que bueno, pues que no está contento con IBM, pues de alguna manera se pone del lado de Apple, ¿no? Es la manera, en este caso, de contar una historia y de tener un enemigo común, ¿no? Pero más adelante Apple ha seguido haciendo esto. En la segunda etapa de Steve Jobs al frente de Apple, bueno, pues el gran gigante en ese momento, contra el que peleaban, era Microsoft, y crearon una serie de anuncios y de historias relacionadas precisamente con esa rivalidad, ¿no? Apple contra Microsoft, cómo Apple era mejor que Microsoft, y cómo Microsoft, bueno, pues al final ellos, bueno, querían hacerte ver que
que era mucho peor que Apple, ¿no? Y es un poco lo plasmaban o lo tenían como el enemigo de Apple. Y eso es un poco también lo que tenemos que intentar encontrar en nuestra historia, cuando contemos una historia sobre nuestra empresa. ¿Quién es ese enemigo común que tenemos nosotros? Y el protagonista, que es la figura que representa a nuestro potencial cliente también. Después de eso también tenemos que identificar el viaje. ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el gran problema que tiene ese protagonista? Bueno, pues ese protagonista normalmente pasa por una serie de... que siempre además es igual, da igual la historia que contemos, casi siempre, bueno, pues por una dificultad, cuando parece que lo tiene algo, ha conseguido algo, pues se vuelve a caer, luego resucita. Es decir, esto digamos que es el viaje del héroe, como aparece aquí. Bueno, pues esa historia es la que tenemos que contar, ese es el problema al que se enfrenta nuestro cliente potencial. Y vemos cómo se enfrenta a ese problema y cómo consigue llegar a solucionarlo. Eso es lo que tenemos que contar en esta parte de la historia, toda esa trama en la que el protagonista consigue vencer al enemigo. Y finalmente, pues la moraleja. La moraleja en este caso, al final normalmente está relacionada con el uso de nuestro producto o nuestro servicio. Así que tenemos que intentar que de alguna manera esa historia tenga una moraleja en el que nuestra empresa o nuestro producto, nuestro servicio quede bien y que quede como que, bueno, pues es una de las cosas que tenemos que hacer. Y como sabéis, como digo, toda historia tiene una moraleja, y en el caso de la historia que contemos relacionada con nuestro producto y nuestro servicio, pues debe tenerla, ¿no? Ya sea cual sea, si estoy contando, bueno, pues que yo soy el protagonista, que tengo un problema de estrés y no sé cómo enfrentarme a él, y gracias a que conseguí, bueno, pues casualmente me regalaron una invitación a unas clases de yoga, y esas clases de yoga me mejoraron perfectamente y me dejaron pues sin estrés y fueron estupendas. Bueno, por la moraleja, en este caso, pues, puedo sacar que es esa, ¿no? Que para poder desestresarme, para poder estar más tranquilo, pues unas clases de yoga me pueden ayudar mucho, ¿no? Eso, como digo, es una cosa que se me acaba de ocurrir, pero que puede ser parte de la historia, ¿no? Contar es la historia de cómo pasé de ser una persona que estaba muy estresada y con una salud bastante regular a cómo encontré por casualidad el tema del yoga, me metí en el yoga y al final, bueno, pues esas clases de yoga me han ayudado a mejorar muchísimo, ¿no? Eso puede ser una historia que podemos desarrollar un poquito más, pero que puede ser, como digo, en vez de directamente decir que el yoga es estupendo y maravilloso y apúntate a mis clases de yoga, contando este tipo de historias podemos, bueno, pues enganchar mucho más a nuestro cliente potencial, porque se va a ver reflejado en todos los pasos de esa historia, ¿no? Así que eso es un poco cómo podemos crear nuestra historia, y las tareas que tienes que realizar ahora es cómo vas a crear tú tu propia historia. Es decir, identifica quién es el protagonista, quién es tu potencial cliente, quién es el enemigo común que tenéis tú como empresa y tu potencial cliente, y qué problema tiene, cuál es la trama, cómo podemos crear esa historia, esa trama en la que el protagonista al final sale victorioso, y cuál es la moraleja final de la historia. Identifica todo esto dentro de tu empresa y cuéntamelo en los comentarios.